Como Viendo al Invisible es una nueva serie de devocionales que tendrá por objeto el que podamos considerar nuestra experiencia personal de fe a la luz de las convicciones que tenemos sobre Dios, a fin de que seamos consolados, alentados y afirmados en el Señor. En este primer capítulo veremos acerca de poner los ojos en Jesús. Cuando vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, dice que debemos correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, despojándonos de todo peso y pecado que nos asedia, poniendo nuestros ojos en Jesús. Hay formas y formas de asumir la vida, pero lo que sí sabemos es que la vida no es fácil recorrerla. En principio sabemos que hay cosas de nosotros que pueden entorpecer la carrera que tenemos por delante. Muchas veces la fe que sostenemos como cristianos debe echar raíces en corazones complejos como el nuestro. A veces, en el reflejo de mi propia vida, si me pienso como un terreno, suelo pensar de que para Dios no debe ser fácil producir convicciones en mi vida. Y despojarnos de todo eso que es un peso y muchas veces es el pecado que está rodeándonos, no parece ser una tarea sencilla, aun cuando hemos creído en Dios. ¿Y por qué entonces tenemos todo esto que hacen dificultosa nuestra carrera, la que tenemos por delante? Miren, al observar al hombre y a la mujer en el Génesis, aun cuando ellos fueron creados en rectitud moral ante Dios, vemos que en la situación de prueba con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, fracasaron en ese encuentro que hubo entre la tentación y la obediencia. Fue Dios quien había dicho que de ese árbol no podían comer porque ello traería muerte. Sin embargo, sutilmente Satanás le dijo a la mujer que Dios mentía. En realidad, comer los volverá como dioses y sus ojos serán abiertos a una nueva realidad sobre el bien y el mal. Y eso cambió la forma de mirar que la mujer tenía sobre aquel árbol. Y la vista se abrazó con la codicia, y la codicia estimuló un apetito por lo que Dios había prohibido. El primer bocado de ese fruto trajo un efecto inusitado sobre la perspectiva que ellos estaban acostumbrados a tener en cuanto a sus ojos. Es cierto, en Génesis 3:7 se nos dice que sus ojos fueron abiertos, pero fueron abiertos a una realidad que era muy diferente a la que ellos esperaban encontrar. Hasta ese punto todo lo que habían percibido en su esfera de vida era visto como el gozo de la comunión con Dios. Ellos ni siquiera se avergonzaban de su desnudez, como dice en el verso 2:25. Mas cuando el fruto tocó sus labios, produjo un trastorno en todo lo que es su percepción. La inocencia se tradujo en culpa, vergüenza y ocultamiento. La oscuridad del pecado obnubiló sus ojos y su entendimiento quedó, tanto el de ellos como el de nosotros, totalmente entenebrecido. Nos preguntamos por qué hay cosas que entorpecen nuestra carrera. Bueno, una respuesta básica en ello es que los efectos del pecado de Adán se hacen patentes en nuestra experiencia diaria. Pero allí está el autor de Hebreos que nos alienta a correr con la paciencia y la convicción que no cualquier hombre ha tenido, sino que Jesús ha tenido. Pero no sé si les pasa como a mí, que cuando vemos algo del Señor parece que hay un abismo entre lo que sabemos de Él y lo que somos cada uno de nosotros. Correr como Él es algo que parece imposible o muy lejos de estar a nuestro alcance. Él sí pudo poner la vista en el gozo que tenía por delante, y ese gozo no fue obstruido ni siquiera por el peor de los tormentos que fue la cruz. Sin embargo, en nuestra experiencia, nosotros solemos obnubilarnos ante las situaciones problemáticas por nuestra propia debilidad, pero tenemos que mirar a Jesús, porque Él, siendo la luz del mundo, dice: pongan sus ojos en mí. Porque todo aquel que sigue al Señor no andará en tinieblas, sino que perpetuamente tendrá la luz de la vida. Esto es una paráfrasis de Juan 8:12. Nadie puede poner los pies en esta carrera sin aceptar quién es aquel que ha muerto por nosotros y que ha vivido la más densa oscuridad del juicio de Dios por nuestro pecado. En Lucas capítulo 2, verso 21 se nos dice que Simeón exclamó al ver al Señor allí envuelto en pañales: mis ojos ven tu salvación. Los ojos de él fueron abiertos, luz para la revelación de los gentiles y gloria para Israel.
Poner los pies en esta senda es volvernos de nuestros pecados para reorientar nuestra mirada en la dirección de Dios, porque Él fue quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto está en 1 Pedro 2:9. Así que desde el día en que nuestros pies fueron colocados en esta carrera y nuestra dirección va hacia lo que entendemos como la esperanza, lo que también es cierto es que no ha sido fácil transitar la vida como tal. No lo es. Por lo regular, solemos perder batallas diarias. Caemos en tentaciones que nos hemos prometido vencer. Solemos confiar en las cosas que vemos y nos aferramos a lo tangible como si fuera lo único que esperamos y que tenemos. Sufrimos ansiedad, frustración y a veces el dolor abraza y parece ser algo irremediable. Porque todas estas cosas toman una dimensión que suelen sacarnos del foco que tuvimos alguna vez del Señor. Y es ahí cuando la carrera comienza a hacerse más difícil de lo que pensábamos, porque es ahí cuando nuestras convicciones transitan recorridos a efectos de vivir la fe y no solamente hablar de ella. Es cierto, en Hebreos capítulo 11, verso 1 se nos dice lo que la fe significa en cuanto a la esperanza y la convicción que tenemos. Pero como bien escribió el pastor Mike Giaconelli, normalmente el crecimiento de la fe, el crecimiento de la vida espiritual, no prospera en una atmósfera enrarecida de perfección, sino que lo hace en medio de problemas y no en ausencia de ellos. El crecimiento de la fe ocurre en las trincheras de la vida y no justamente en el aula. Y a partir de esto es que debemos entender que no crecemos únicamente mientras estudiamos las definiciones bíblicas de la fe. Crecemos cuando tratamos de llevar una vida de fe y convicciones en medio de situaciones que parecen contradecir lo que sostenemos como cierto. Y muchas veces en el proceso es que fracasamos. Somos expuestos a nuestras propias carencias, tal como Pedro, que él como nosotros también tenía convicciones. Él decía que nunca iba a negar al Señor y lo seguiría a tal punto de ser encarcelado y morir si así debía suceder. Esto lo pueden buscar en Lucas 22:31 en adelante. Tales convicciones de Pedro fueron puestas en el crisol, y aunque Pedro le seguía de lejos y lo mantenía al alcance de sus ojos, por el relato sabemos que el tropiezo de Pedro fue manifiesto en el momento en que cantó el gallo. Lucas nos dice que el Señor y Pedro tomaron contacto visual. Y no me imagino realmente en el Señor una mirada de reproche, sino una mirada de compasión. Pedro, esto es de lo que te hablé. Esto era necesario y mi hora ha llegado, pero recuerda que he orado por ti, para que tu fe no falte, para que tus ojos no se pierdan en medio de esta momentánea tormenta. Y aunque tus ojos seguro lloren amargamente, recuerda aquella primera pesca, recuerda que cuando temiste morir en aquella tempestad, mi presencia estuvo con ustedes, estuvo contigo. Recuerda cuando, luego de haber caminado por las aguas y comenzaste a hundirte, mi mano nunca te faltó, mi intervención nunca estuvo fuera de tu alcance, aún hoy, Pedro. Nosotros sabemos que el Señor restaura el corazón de Pedro para decirnos que el crecimiento trae fracasos. Pablo decía, no es que yo lo haya conseguido todo o que yo ya sea perfecto. Sin embargo, hago algo. Sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, tocar fondo como lo que le sucedió a Pedro puede ser el inicio de lo que Dios tiene preparado para los que queremos salir de una vida de fe totalmente aparente. Cuando el cristiano es llevado a una rendición total y absoluta desde su imposibilidad, es que entonces puede surgir esa entrega que la vida de fe requiere en las manos del invisible. A veces lo que detiene nuestro andar es lo que Dios usa para enseñarnos a dar pasos de fe y experimentar la dependencia que esta vida requiere, que esta carrera requiere. La fe en Dios no se trata de arrogancia y poder humano. Muchos creen que la fe que tienen en Dios es lo que los aferra a Él. Sin embargo, la fe bíblica es la que Dios está produciendo en nosotros. Él nos tiene aferrados, no nosotros a Él. Es Él interviniendo en nuestra historia.
Él está en medio de nuestros problemas ayudándonos. Nuestra fe se trata del invisible cumpliendo su promesa de estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Cuenta una historia verídica acerca de un pastor de una iglesia independiente en Inglaterra que le anuncia a su iglesia que iba a renunciar a su ministerio, porque luego de mucho tiempo de luchas de fe en cuanto a la doctrina y en cuanto a su experiencia, él ya no creía en el cristianismo. Sacudidos, todos los miembros de aquella iglesia y sus compañeros de ministerio le pidieron a este pastor que se reuniera con todos después del culto. Es fácil suponer para nosotros que ante algo así todos aceptarían con tristeza su renuncia, pero eso no fue lo que ocurrió. Los ancianos se pusieron delante de él y le dijeron: entendemos que esto de creer que el cristianismo no es verdadero es una dolorosa conclusión, pero nosotros estamos convencidos de que es verdadero, por lo que queremos que siga siendo nuestro pastor, aun cuando prediques de esta duda que es tan fuerte y que te hace concluir esto. La congregación acompañó un proceso de 3 años a este pastor, donde él no temía mencionar sus dudas en cada sermón, hasta que un día este pastor mira a toda la congregación y con sus ojos llenos de lágrimas les dice: he vuelto a encontrar la fe que había perdido. Gracias por confiar en el Evangelio y esperar esto por mí. Hermanos, este pastor estaba estancado, agotado, perdido y hundiéndose en la más densa niebla de la duda. Sin embargo, tenía los pies en la carrera. La iglesia local reconoció ese estancamiento y entendió la lucha que este pastor tenía con la verdad. Y en lugar de discutir sobre la verdad, decidieron confiar en ella y no tuvieron temor de esperar ni se impacientaron por lo que podría esto originar en las iglesias que escucharan acerca de este caso. Cuando este pastor, que estaba en duda, proclamó la fe que había vuelto a encontrar en la profundidad de su corazón, seguramente debe haber susurrado a Dios en gratitud: al que no podía ver al invisible, él seguro estuvo escondido entre mis hermanos durante todo este tiempo. Hermanos, como viendo al invisible es un llamado a un carácter persistente y perseverante en todo lo que esta carrera nos tiene por delante. Como personas que seguimos a Cristo, cada uno tiene un recorrido que completar y una meta que alcanzar, y debemos esforzarnos en vivir según las convicciones que tenemos sobre nuestro líder Jesús. Hermanos, en la misma medida en que somos exhortados a correr esta carrera poniendo los ojos en Él, Pedro en su primera carta 3:12 nos dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él no nos va a dejar solos en esta carrera. Él nunca te va a dejar solo, estimado hermano. Que el Señor te bendiga grandemente.